Hola, buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de parte del equipo de Clouster. Les damos la bienvenida a nuestro conversatorio, la importancia de tener una buena arquitectura en la nube. Mientras el resto de los asistentes van ingresando, les voy a compartir la agenda para el día de hoy. La bienvenida estará a cargo de Julián Martínez, director de Suricata Labs, a quien ya varios de ustedes o todos tienen el placer de conocer. Posteriormente, Sergio Zafra, Startups Manager en AWS, hará una introducción para darle paso a Dubier, quien es Senior Partner Solution Architect de Amazon Web Services y compartirá con nosotros el marco de buena arquitectura. Leonardo Suárez, CEO de Clouster, nos presentará la solución del Well Architected Review y los beneficios que tenemos para ustedes gracias a la alianza con Suricata. Nos estará acompañando también Germán González, Tech Lead de Voice 123, quien compartirá su caso de éxito y su experiencia con esta metodología. Finalizando el conversatorio, habilitaremos un espacio para preguntas y respuestas en donde les agradecemos escribirlas por la opción de Q&A aquí en nuestra sala de Zoom. Nuevamente, gracias por acompañarnos y le doy paso a Julián. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy a esta invitación que tenemos con ustedes, con nuestro aliado Clouster. Muchas gracias a Leonardo Suárez por esta iniciativa y poder empezar a trabajar de manera conjunta para poderles exponer especialmente los excelentes beneficios que tiene trabajar con AWS y nosotros como partners también poder apoyar toda esta iniciativa para que más personas y más empresas puedan utilizar estas herramientas. Entonces les agradezco su asistencia. Aprovechen este tipo de espacios para poder salir de las dudas que tengan y que puedan también empezar a aprovechar mejor este tipo de herramientas. Entonces muchas gracias por su asistencia y gracias a Clouster y a Leo también por esta actividad. A ti. Bueno, muy bien, mi nombre es Sergio, así como lo hablaron en la introducción, yo me encargo justamente del desarrollo del ecosistema colombiano en startups para Amazon Web Services. Y esto significa que estamos haciendo un trabajo en conjunto con todos los actores relevantes del ecosistema, con aceleradoras, con fondos de inversión, con partners, para justamente ofrecer los beneficios que tenemos disponibles en AWS para las startups, empezando por nuestro programa AWS Activate, del que si ustedes ya son parte de Suricata o de apps.co, ya han podido ser parte, en donde ofrecemos no solo créditos para que puedan apoyar y de alguna manera apalancar esos primeros costos de sus servicios en la nube, sino también acceder a todo un tema como de primero contenidos, de entrenamiento, de apoyo en negocio y también de asesorías técnicas cuando lo necesiten o cuando lo vean conveniente. Súper importante y bueno, primero agradecer el espacio con Julián. Con Julián hemos venido trabajando bastante con todas las startups y todo el impacto que tienen Suricata en Bucaramanga y en la región, en el país también. Entonces, para nosotros es súper importante estar muy de cerca con todas las startups que están acompañando en todos los distintos procesos de Suricata, porque justamente nos interesa que las startups crezcan no solo desde una perspectiva técnica y de producto, sino también de negocio. Al final, una startup que crece, que vende más y que se hace más grande y levanta más dinero y consigue más clientes, pues efectivamente es una startup que también
va a necesitar más servicios de tecnología. Entonces, nuestro apoyo no es únicamente en servicios de tecnología, sino también que va mucho más allá en términos de negocio, y justamente este tipo de iniciativas lo confirman como este conversatorio liderado por Clauster y acompañado por Suricata Labs. Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Leo y Julián, también por la invitación. Así que aquí estaré también para revisar cualquier duda que tengan. Si es que ya han hecho parte de Activate, si no han hecho parte de Activate y no han recibido ningún beneficio, pues también me pueden contactar para que revise el caso de ustedes y también para poder entender cómo los podemos ayudar de manera conjunta con Suricata y con Clauster. Muchas gracias. Estás en mute, tú, Vier. Estás en mute. Ya, perdón, qué pena. Qué pena, ¿ya ahora sí me escuchan bien? Perfecto. Perfecto, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Duvier Zuluaga y como les comentaba, soy arquitecto de soluciones para partners aquí en AWS. Y pues hoy vamos a hablar un poco sobre el marco de buena arquitectura y por qué es importante tener una buena arquitectura. Sí, porque es clave esto en un entorno de nube y en un entorno de startups como las que ustedes manejan. Entonces, siempre me gusta arrancar esta charla de pronto reflexionando sobre el desastre de Chernobyl. Sí, muchos de nosotros sabemos que fue un accidente nuclear de bastante consideración, ocurrió en Europa y demás, pero a mí me sorprendió mucho cuando conocí un poco más del detalle y me di cuenta que no fue un accidente en el sentido de la palabra de algo inesperado, sino que fue el resultado de una prueba controlada de cómo iba a trabajar el reactor bajo las condiciones de que perdiera una batería. Entonces se supone que el reactor estaba diseñado para seguir andando y lo que iban a hacer era una prueba de rutina, una prueba de ver que todos los sistemas funcionaran bien, pero pues se juntaron una serie de problemas, había manuales desactualizados, no sabían cómo operar frente a contingencias, no sabían cómo se iba a comportar el sistema cuando se viera sometido a esta carga por tener una batería menos. Entonces son cosas que hacen mucho clic con lo que nos puede pasar en los sistemas. Nuestro sistema puede estar andando y nosotros creemos pues que está preparado, pero pues solo cuando viene algún problema es que decimos, uy, ¿por qué no tuve en cuenta esto? ¿No? Y entonces siempre me remito a una pregunta que hace Werner Vogel, nuestro CTO, en el que él partía de una reflexión y decía que si uno al revisar su sistema era capaz de responder la pregunta, ¿mi sistema tiene una buena arquitectura? Y pues allí lo que se encontraba es que el término de tener una buena arquitectura puede significar muchas cosas para personas diferentes, ¿no? Para algunas personas tener una buena arquitectura se refiere a tener un buen diseño de componentes, de pronto tener microservicios, tener componentes separados. Para otro tener una buena arquitectura es tener una buena documentación, mirar cómo es la recuperación de desastres. Para otros tener una buena arquitectura es que uno tenga un pipeline correcto de despliegue y que pueda llegar rápido a producción. Entonces esta pregunta podía variar mucho de una persona a otra, pero al final uno necesitaba un marco de referencia, algo que le pudiera decir, bueno, ¿cómo evalúo yo mi sistema y me doy cuenta si hay aspectos a los que les debiera poner atención que no lo estaba haciendo antes? Y por esto es que surge el marco de buena arquitectura de Amazon Web Service, que básicamente es un conjunto de prácticas, patrones y mejores formas de hacer las cosas que se ha ido formando con toda la experiencia que ha tenido Amazon Web Service en sus propios servicios y en los miles de clientes que corren nuestras soluciones en la nube. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y por qué sería de interés para mí aplicar este marco de buena arquitectura? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo como ventaja al aplicarlo? Entonces, primero, pues me va a permitir construir y desplegar de forma más rápida porque, pues, digamos que ya voy a tener ciertos patrones o recetas que sé que funcionan. Sí, voy a tener ciertas cosas que ya han sido probadas, que sabemos que me ayudan a tener sistemas más resilientes y que se ejecuten de la mejor forma. Y esto conlleva a la vez que yo minimice los riesgos en mi sistema.
¿sí? Aprendiendo también de esas experiencias que ya han tenido muchas personas corriendo, pues ya yo ya sé cuáles son los tipos de ataque más comunes, cuáles son los problemas a los que uno se enfrenta, qué pasa cuando la aplicación empieza a escalar, cuando ya no tengo 100 usuarios, 1000 usuarios, sino que llego a tener millones de usuarios distribuidos en todo el mundo. Sí, y eso pues tiene mucho sentido para una aplicación estilo startup, donde uno va viendo esas curvas de crecimiento y pues necesita estar preparado para poder atender toda esa demanda y me permite tomar decisiones informadas. Sí, que de cierta forma yo sea consciente de las cosas que no he hecho y no me sorprendan el día de mañana. Que si yo digo, mira, por ahora no voy a aplicar esta mejor práctica, pero sé que en algún punto la tengo que aplicar, estoy haciendo una decisión consciente de no aplicarla en este momento, pero tengo un plan para remediarla. Distinto a que solo me entere de que era una buena práctica encriptar los datos el día que tenga una fuga de información y se hayan ido los datos de mis clientes. Y entonces este es un beneficio súper importante. Y pues todo esto viene complementado por el tema de aprender las mejores prácticas desde AWS. Entonces nos ayuda a construir mejores sistemas y nos da un marco común de evaluación para nuestras soluciones. Pero entonces, ¿qué es el marco de buena arquitectura o qué es todo esto de lo que hemos venido hablando? Básicamente es un framework que se compone de estos tres grandes focos. Tiene los pilares, que vamos a hablar un poco más adelante, que son los dominios sobre los cuales yo debo evaluar un sistema, es decir, establezco un marco común. Tengo los principios de diseño, que lo que me definen son las mejores prácticas para crear mi sistema, cómo lo hago más resiliente, cómo lo hago más confiable. Y las preguntas, que las preguntas son el punto de partida para tener una discusión de cómo anda mi sistema. Entonces, ¿cuáles son estos pilares? Estos pilares son esas grandes áreas de conocimiento sobre las cuales se fundamenta el marco de buena arquitectura. Tenemos 5 pilares. El primero es la excelencia operacional, que es básicamente asegurarme que mi sistema se comporte bien en producción, que es donde al final genera beneficios, donde al final da valor a los usuarios. Tengo la seguridad, que es cómo me aseguro que mi sistema esté protegido, que no tenga problemas de intrusión o que no tenga problemas de brechas de seguridad. Y luego vienen los pilares de confiabilidad, reliability, cómo es que mi sistema pues es tolerante a fallos, cómo es que mi sistema soporta caídas. El performance efficiency, cómo es que mi sistema se comporta de la mejor forma, dando tiempos de respuesta adecuados. Y finalmente el pilar de optimización de costos, que es súper importante también porque queremos pagar el valor adecuado por la infraestructura necesaria para que nuestro producto crezca. Después vienen los principios de diseño, que los principios de diseño me dan principios de diseño generales en nube y luego me da principios de diseño específicos para cada uno de estos pilares. Estos son los que nos conllevan las mejores prácticas. Y después tenemos las preguntas. Las preguntas, como les comentaba, es ese punto de evaluación, ese punto con el cual yo puedo empezar a tener una discusión para entender mejor mi sistema y entender dónde puede tener oportunidades de mejora. Y estas preguntas no son simplemente la pregunta para que yo diga sí o no, sino que es más un tema como de hacerse una autoevaluación, como una introspección y entender en qué pilar estamos. Luego entender el contexto de la pregunta, es decir, no solo me preguntan, ¿estás manejando los límites?, sino que me explican por qué es importante manejar los límites para que yo entienda por qué tiene sentido poner atención a esa parte de mi pregunta. Y finalmente tengo las mejores prácticas, ¿sí? Que las mejores prácticas lo que me permiten es aprender de los patrones o de las cosas que yo debería estar haciendo para tener una buena postura respecto a esa pregunta. Entonces vamos a hablar un poco de forma muy breve de esos pilares. El primer pilar viene por los principios de diseño generales, que básicamente lo que me dicen es aproveche la nube. Ya que usted en nube puede crecer o decrecer, tiene elasticidad, pues aproveche esos recursos, deje de estar adivinando las necesidades de capacidad y automatice para hacer experimentación. Esto es súper clave porque cuando uno está creando una aplicación y sobre todo en estos entornos modernos donde uno quiere generar disrupción, es súper clave poder experimentar. Y para uno poder experimentar lo que necesita es poder tener una infraestructura que no le cueste mucho, que pueda lanzar y en el momento en el que ya termine el experimento pueda apagar y con el cual uno pueda empezar a obtener data. Y esa data
sea la que me permita evolucionar mi aplicación para que supla las necesidades de negocio. Después viene el pilar de la excelencia operacional, que básicamente se centra en entender cómo son mis procedimientos, es decir, cómo es que yo me aseguro que mi sistema esté arriba, cómo hago mi respaldo, cómo me recupero ante desastres, cómo es que yo debo atender mi sistema cuando ocurre algún evento tanto esperado como inesperado, ¿sí? Que son cosas que también uno a veces de pronto pasa por alto. Después viene el pilar de seguridad. En el pilar de seguridad básicamente me centro en estos cinco áreas, que es el manejo de identidad, quién es la persona que accede a mi sistema, y los manejos de controles de detective es quién está haciendo mi sistema, hay alguna actividad extraña, mi sistema está comportándose de la manera esperada, la protección de infraestructura, por ejemplo, protección contra ataques de denegación de servicio, la protección de datos, donde tiene que ver todo el tema de encriptación de información, y la respuesta a incidentes. ¿Cómo respondo yo cuando le ocurre algo a mi infraestructura? Estos dos pilares son los iniciales y son pilares en los que por lo general uno no hace trade-off porque, digamos, uno siempre debería tenerlos, y luego vienen los pilares en los cuales pues uno empieza a jugar y a veces sacrifica una cosa por encontrar un mejor punto para tener su aplicación. Entonces aquí hay una frase bien famosa de Jack Stewart, que era un corredor de Fórmula 1, en el cual él decía, pues para correr en un auto de Fórmula 1 uno no necesita ser un ingeniero, pero uno sí necesita tener mechanical sympathy, simpatía mecánica, que básicamente es entender cómo funciona su carro por debajo, entender hasta dónde lo puede llegar, dónde están los límites, por ejemplo, saber si su carro es bueno frenando, saber que uno puede frenar más cerca de la curva, si su carro es lento acelerando, entonces buscar esos puntos en los cuales uno saca ventaja. Y pues aquí en la nube también es importante esto, dado que uno tiene tanta variedad de servicios, y en AWS tenemos más de 175 servicios, pues uno le puede sacar más el jugo si entiende esos servicios por debajo cómo trabajan. Entonces aquí, por ejemplo, arrancamos con el pilar de performance, que en el pilar de performance lo que dice es, bueno, ya que usted tiene diferentes servicios que se adaptan a diferentes necesidades para resolver una tarea, pues aproveche eso para experimentar y buscar la mejor forma de resolverlo. Entonces, si yo quiero hacer mensajería, por ejemplo, yo tengo el servicio de SQS o tengo los streams de Kinesis. Yo puedo utilizar instancias tradicionales o puedo utilizar modelos de cómputo serverless, puedo utilizar bases de datos relacionales o puedo utilizar bases de datos NoSQL. Y pues a medida que uno entienda cada servicio, para qué sirve, cuáles son sus características y de pronto donde uno tiene una oportunidad de mejora, pues uno tiene herramientas con las cuales poder construir la mejor solución. Después viene el pilar de confiabilidad, que básicamente se centra en cómo aseguro yo que mi solución es confiable, que si se presentan fallas me puedo recuperar, que posiblemente tenga un zero downtime, y en los cuales yo lidio principalmente con los temas de disponibilidad, la durabilidad de datos y estar continuamente probando mi sistema para que esté mejorando cada vez más. Y finalmente tenemos el pilar de optimización de costos, que en el pilar de optimización de costos sabemos que en la nube nosotros pagamos por lo que usamos, pero muchas veces olvidamos la pregunta, ¿y será que estamos usando lo que necesitamos? Entonces este pilar de optimización de costos se centra justamente en la optimización continua de mi infraestructura para que yo cada vez pague menos y pueda seguir obteniendo los servicios, o eventualmente pague lo mismo pero tenga mayores funcionalidades. Entonces aquí se cubre todo el tema de right sizing de infraestructura, utilizar las instancias adecuadas, el tema de elasticidad y aprovechar todos los modelos de pricing que se presentan tanto a nivel de instancias como storage. Entonces, como ven, el pilar de buena arquitectura lo que le da a uno es un recorrido completo por todo el espectro de soluciones de AWS, pues para que uno se asegure de que su sistema, después de que uno lo evalúe, tenga una buena arquitectura. Y pues con esto doy el paso a nuestro compañero Leo, de nuestro partner cluster, que les puede contar un poco más de cómo podemos llevar esto a la realidad dentro de sus empresas. Gracias, Dubier. Antes de darle paso a Leonardo, quisiéramos que nos ayudaran con una pregunta basada en estos 5 pilares dentro de sus organizaciones. Y es, ¿qué reto consideran más importante cuando se habla de IT? Seguridad, confiabilidad, rendimiento, costos, excelencia operativa. Los invitamos a votar.
para así seguir con nuestra presentación. Bueno, vemos que seguridad y rendimiento son los retos que hasta ahora consideran más importantes. Sin embargo, confiabilidad también es uno de ellos a tener en cuenta. Muchas gracias a todos. Leo, adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Suárez. Como lo mencionó Duvier, actualmente lidero Cloudster y me enfoco como foco de negocios a nivel personal dentro de la empresa a acompañar empresas en etapa temprana y en etapa de escalamiento. El Well Architected Review, como lo acabamos de ver, lo que hace es tangibilizar toda la experiencia que AWS tiene de años de haber desplegado cientos de miles de aplicaciones y tangibilizarlas en un marco que de alguna manera permita unificar y estandarizar ese conocimiento y volverlo tangible y aplicable a cargas de trabajo que las empresas tengan y que eventualmente no tengan el conocimiento o el acceso a esta información. Y por lo general siempre hago estas preguntas, unas preguntas muy sencillas y concretas que la gente se hace, y toda esta información, todo este conocimiento del Well Architected Framework, ¿cómo lo tangibilizo en algo concreto? En ese momento las preguntas que los invito a hacerles es básicamente, en sus empresas están haciendo buen uso de la nube. Una cosa es que tenga una cuenta en AWS o que tenga una cuenta que haya creado por algún tipo de experimento que ya haya hecho, o que mi empresa realmente esté consolidando una práctica. Es algo que debo preguntarme y mirar si realmente ese buen uso, cómo lo puedo evaluar y cómo me puedo medir dentro del, digamos, dentro de ese estándar de que es hacer un buen uso. Por otro lado, el tema de, ¿será que las buenas prácticas que AWS me está recomendando es algo que yo estoy implementando en mi operación del día a día, en los despliegues, en la forma en la cual hago la creación de nuevas cuentas o el despliegue de nuevos servicios? Es bien importante también identificar eso. Y por lo general, sobre todo una empresa en etapa temprana, es muy sensible al costo. La pregunta aquí, y aunque hay programas que apalancan esto, hay un momento en el cual pues realmente no es un tema de tener un acceso a una bolsa de créditos, sino realmente dentro de la empresa estamos usando realmente lo que necesitamos, y si lo estoy usando es lo que pago, es realmente lo que debería yo estar pagando, es más, es menos, estoy usando los servicios correctos. Esas son las preguntas que los invito a que se hagan cuando esta introducción del marco de buena arquitectura o Well Architected Framework se puede volver a tangibilizar en un ejercicio concreto que nosotros lo denominamos Well Architected Review. Básicamente el Well Architected Review o revisión de marco de buena arquitectura lo que hace es evaluar el estado actual de sus cargas de trabajo respecto a las buenas prácticas recomendadas por AWS. Para recordar lo que mencionó anteriormente Duvier, es básicamente esas buenas prácticas las basamos en 5 pilares que nos permiten saber cómo o qué tan bien estoy operando mi aplicación. La seguridad de mi carga de trabajo es la que realmente necesito, los niveles de acceso son los que deberían tener los usuarios de mi cuenta. La confiabilidad, es decir, tengo una carga de trabajo que es capaz de resistir la cantidad de usuarios que realmente necesito y crecer de la manera que necesito en el momento que necesito. Y por lo que había cerrado el anterior slide, es los costos, optimizar los costos a lo que realmente necesito y pagarlo justo dentro de mi uso de la nube. Básicamente esto se tangibiliza y se vuelve de alguna manera concreto en la evaluación de ese punto o de ese cumplimiento que tiene cada carga de trabajo entre mi cuenta, porque el Well Architected Review no está enfocado a la cuenta, sino a la carga de trabajo en particular. Entiéndase por carga de trabajo la unión de lo que hace una aplicación completa, todos sus ambientes, y de alguna forma con esa evaluación lo que podemos hacer es definir un plan de remediación. ¿Qué es un plan de remediación? Ya se los vamos a contar en concreto más adelante, pero básicamente ese plan de remediación lo que busca es que cada empresa utilice al máximo las capacidades que la nube les ofrece.
¿Cómo se hace el Well Architected Review? Básicamente, como su nombre lo dice, es una revisión que se basa en una herramienta que nos permite, con una serie de preguntas, identificar ese nivel de cumplimiento, y esas preguntas están enfocadas a identificar en cada pilar, como lo mencionábamos anteriormente, en operaciones, cómo opero, la seguridad, cómo está, con unas preguntas enfocadas a ese pilar, el tema de... el tema de confiabilidad, qué tanto estoy creciendo el rendimiento de mi aplicación realmente cumple con lo que necesito o lo que mis usuarios necesitan en el momento que requieren mis servicios, y la parte de costos. Con esa evaluación identificamos unos resultados que nos van a decir qué tanto estoy cumpliendo de ese 100%, qué nivel de cumplimiento tiene de esas buenas prácticas, esa carga de trabajo dentro de mi cuenta. Identificamos con esos resultados un plan sugerido de remediación en el cual sugerimos qué debe ser prioritario, qué debe ser, digamos, no tan urgente, y con ese plan de remediación lo acordamos y les ayudamos a ejecutarlo. Esa ejecución, de alguna manera, lo que nos permite es cumplir con los estándares que AWS nos sugiere para ser partícipes de unos beneficios que nos ofrecen dentro de un programa que estamos trabajando en conjunto con AWS y con Suricata Labs. Esa ejecución de esa remediación nos permite cumplir con esos estándares, y luego de finalizar esa remediación sugerida, vamos a hacer una segunda revisión que nos permite decir, ok, mejoramos de esa revisión en un porcentaje sugerido de un 25%, que puede llegar a crecer, puede ser mucho mayor, pero realmente lo que buscamos es que hagamos mejoras pequeñas, incrementales, que lo que buscamos con este programa es que mejoremos el uso de esas herramientas de nube, y en esa remediación podamos mejorar en un porcentaje sugerido que mencioné anteriormente, el 25%. De nuevo, mi nombre es Leonardo Suárez, soy encargado de la parte de negocios en startups en Cloudster, y lo que hacemos en Cloudster es acompañar a empresas en su camino de adopción y consolidación del uso de la nube en sus organizaciones. Actualmente somos partner, qué pena, no sé por qué se me salta, wow. Somos Partner Advanced de AWS, y como lo acabo de mencionar, nos enfocamos en temas de Well Architected, de ayudarlos a utilizar de la mejor manera las herramientas que AWS nos ofrece. En ese proceso hemos ayudado al despliegue de más de 100 proyectos de nube implementados exitosamente en múltiples industrias, con muchas horas de experiencia técnica, y nuestro enfoque está en estas 4 prácticas. La práctica de DevOps, entendiendo que cada empresa tiene unos diferentes procesos de desarrollo, de despliegue de sus aplicaciones o de sus funcionalidades, ayudándolos a que utilicen las herramientas de la manera más eficiente. Temas de seguridad, entendido no como algo que uno quita y pone, sino desde el concepto mismo de la creación de la cuenta, ayudarle a los clientes a crear esas cuentas de la manera correcta, a crear las aplicaciones con los controles correctos que les permitan tener ese control y esa seguridad de que están usando bien las herramientas. La migración, entendida no solo como una migración de ir de on-premise a la nube, sino eventualmente de ir de otras nubes a AWS, e inclusive muchos casos son migraciones dentro de las mismas cuentas de AWS, por lo general cuando no se hace un buen uso de las herramientas y realmente se crece de manera desordenada. Y por último, temas de analítica. La analítica enfocada no solamente a la salida de la interpretación de la información, sino previamente a prepararse a cómo tener todos esos datos organizados de una manera correcta para poder hacer uso correcto de ellos y poderlos transformar en información. En esta ocasión, queremos contarles en particular cómo este Well Architected Framework tangibilizado a través de un Well Architected Review hecho para una empresa de nuestro sector, para una startup que tiene un reconocimiento no solamente regional, sino diría yo que global, que le impacta a un mercado muy específico. Voice123 nos está acompañando y vamos hoy a profundizar el caso de éxito de Voice123 en el sentido de cómo el Well Architected Review le ayudó a entender ciertos servicios, a mirar cómo podría mejorar esos usos y servicios de AWS aplicado
a sus cargas de trabajo en particular y cómo llevar de un punto A a un punto B esa arquitectura, haciendo buen uso de todas del marco de buena arquitectura. Para lo cual, pues quiero invitar a Germán González. Germán González es el líder de ingeniería en Voice123 y pues le doy la palabra para que nos cuente un poco más quién es Voice123. Adelante, Germán. Perfecto, muchas gracias, Leonardo. Gracias a Julián y a Suricata Labs por la invitación que nos hace. Voice123 es el primer y más grande mercado de voces profesionales y locutores a nivel global. Nosotros tenemos 250,000 locutores registrados que pueden hablar en más de 52, hablan en más de 52 idiomas diferentes. Nuestro volumen de transacciones anuales es de 20 millones y más o menos manejamos 1,5 millones de leads mensuales. Leads significan oportunidades para conectar clientes que están buscando voces con locutores profesionales. Nuestro espectro va desde personas que quieren un poema de amor declamado con una voz contundente y convincente, hasta películas de Hollywood o juegos o videojuegos que requieren un personaje. Voice123 es el startup que lanzó a la fama a Alex Torrenegra, que lo conocen por Shark Tank, los que están metidos en el medio. Seguimos siendo el startup más viejo dentro de todo el holding. Sigue siendo un startup relativamente exitoso. Como les mencioné, somos el banco más grande de locutores del mundo y el que tenemos más oferta. Nuestro equipo está distribuido, somos completamente remotos y está distribuido alrededor de todo el mundo. Tenemos gente en los 5 continentes actualmente. Tenemos personas en Oceanía, en América, en África, en Europa. ¿Qué más les puedo decir? Y nuestro consumo promedio más o menos es de $3,000 durante el último año. Nuestro stack tecnológico está completamente basado en AWS. Manejamos unos servicios con terceros, pero la base de toda nuestra infraestructura y de muchos de los servicios está en AWS. Nuestros fundadores son Tania Zapata y Alex Torrenegra, como les mencioné. Y bueno, vamos a... Si quieres saber algo más, Leo, ¿tienes alguna otra duda sobre Voice123? Bueno, no, pues creo que el público, si quiere saber algo más de Voice123, nos puede preguntar en el chat y transmitimos las preguntas durante o al final de la conversación. Y para lo cual, pues, como lo mencionamos, la idea es hablar de esta práctica, el marco de buena arquitectura, en términos concretos, qué beneficios le trajo a Voice123, para lo cual pues voy a invitar a Dubier también que se nos una en esta conversación y veamos de alguna forma cómo esa revisión inicial que hicimos a comienzo de este año, en abril de 2020, básicamente al cubrir esas 52 preguntas, qué resultados encontramos y qué tipo, digamos, de noticias o de hallazgos no tan esperados nos encontramos en ese proceso. Y básicamente los resultados, para hacerlos fáciles de interpretar y leer, los resumimos en esta gráfica, en este pie, en el cual de esos 52 hallazgos que nos entregó el análisis o el cuestionario de marco de buena arquitectura, básicamente encontramos que el 20% eran cosas que ya estaban cubiertas, es decir, que el equipo técnico de Voice123 ya tenía cubierta dentro de su aplicación. Dentro de ese análisis también encontramos que el 35% habían incidentes de mediano riesgo. El mediano riesgo es que no, digamos, es importante tenerlos identificados, pero no representan un riesgo latente en el corto plazo, a menos que pase algo como lo de Chernobyl, que empiezan a hacer pruebas sin las precauciones del caso. Y en ese proceso también encontramos el 45% de potenciales incidentes de alto riesgo. ¿Qué significa esto? El 45% de incidentes de alto riesgo, básicamente los ampliamos acá, en este cuadro, los cuales pues en participación los distribuimos en estos porcentajes. En términos de seguridad, el 28%, es decir que teníamos más o menos una cantidad cercana a 6 potenciales mejoras. Yo, en cambio, llamarlo incidentes de alto riesgo, son 6 oportunidades de mejora que se pueden hacer en ese frente. A nivel de reliability o lo que
confiabilidad dentro de lo que denominamos el pilar como pilar de confiabilidad, básicamente el 15% equivalente a 3. En operaciones también un 15% equivalente a 3 oportunidades de mejora, y en términos de desempeño también el 15%, estas tres están igual. A nivel de optimización de costos, identificamos que había un 28% de, digamos, de oportunidades de mejoras de costos. Y esto de alguna forma fue el resultado de esa primera revisión, y con este contexto me gustaría pues aprovechar aquí que tenemos a Germán y nos cuente su experiencia, digamos, ya con este contexto, qué le atrajo, digamos, de este programa en términos de conocimiento, basado en que tengo entendido que tiene un equipo ya consolidado, ya tiene gente que lleva trabajando muchos años en la aplicación, el equipo ya, digamos, podría decirse que en parte conoce muy bien la aplicación y anda en modo de piloto automático. Pero cuando vieron este resultado y cuando le contamos del programa de la oportunidad, ¿qué fue lo que te atrajo y por qué decidiste hacerlo, Germán? Vale, gracias. Tengo que dar un poquito más de contexto sobre nuestras cargas. Nosotros atendemos 80 millones de peticiones a la API por mes. Nuestras bases de datos son, las de recursos digitales es más o menos de 4 teras, y la otra base de costos transaccionales está sobre los 400 gigas. Nosotros tenemos una aplicación, una plataforma que sirve, está generando plata, y nosotros decíamos, pues, la aplicación cumple sus metas, pero siempre tuvimos la duda de entender cuáles eran las capacidades de nuestra aplicación, tener un marco objetivo de poder entender cuáles son los límites de nuestra aplicación, es lo que hablaba Dubir en algún momento de la simpatía mecánica, hasta dónde nosotros entendemos la aplicación, el desempeño de la plataforma, hasta dónde puede llegar. Queríamos saber también a nivel como de vanidad, si puedo decirlo así, era como que también estábamos haciendo el trabajo en ingeniería. Y también nosotros siempre hemos tenido, siempre cuando desarrolla aplicaciones tiene un listado de cosas pendientes o de cosas que serían chéveres de hacer, como un nice to have. Entonces nosotros sentíamos la necesidad de poder darle un orden o de poder tener un mecanismo objetivo de poder evaluar que esas cosas que queríamos hacer realmente son valiosas o cuál era la prioridad de esas cosas, y también poder entender cuál era el estatus y las capacidades reales de la plataforma y de la arquitectura realmente que habíamos nosotros implementado. Entonces eso viene una propuesta de Cloudster con AWS para decirnos, pues tenemos esta herramienta, y decimos, pues en este momento no estamos apagando tantos incendios, pero necesitamos saber eso. Tenemos la cuestión estable, pero nosotros necesitamos tener mucha más información. Entonces decidimos meternos en este proceso. Ok. Con respecto a estos resultados que de alguna manera, cuando uno le dicen, tienes 45% de oportunidades de mejora o incidentes de altos riesgos potenciales dentro de tu carga de trabajo, ¿cuál fue tu percepción? ¿Había algo que de alguna manera no esperabas o te tomó por sorpresa? Cuando uno ve el número, analiza el número en frío, uno dice, no, pues esto estaba peor de lo que yo imaginaba, pero hay muchas de las cosas cuando uno mira los ítems de la revisión, que dice son cosas que nosotros de algún modo ya sabíamos o que teníamos en cola o que sabíamos que debíamos abordar en algún momento. Puede ser un número asustador porque uno dice 45.7% en riesgo alto, pues uno podría asustar a las personas del negocio y de la compañía, porque dicen básicamente la plataforma está mal, pero realmente eran como unos puntos que nosotros teníamos pendientes o que nunca habíamos abordado y que sabíamos que en algún momento debíamos abordar. Ok, eso, digamos, de alguna manera, y aquí le hago la pregunta a Dubier, basado en lo que está diciendo Germán, hay una, no sé si denominarlo deuda técnica de cosas por hacer dentro de la aplicación. Basado en tu experiencia, Dubier, ¿cuál es el mejor momento para realizar en el ciclo de vida de una carga de trabajo? ¿En qué momento se recomienda hacer una revisión de este tipo? O sea, ¿cuál debería ser la frecuencia o cuál debería ser el timing sugerido para tener en cuenta este tipo de procesos? Bueno, el marco como tal
lo que le ayuda a uno es a tener las mejores prácticas. Entonces estas mejores prácticas las puede aplicar uno desde el momento en que está diseñando su sistema. Posiblemente en ese momento uno tenga cierta idea de lo que va a construir y lo puede ir evaluando. Después cuando ya ha construido eso y lo va a poner en producción, puede contrastar eso para ver si sus decisiones eran correctas, y también después de que está andando en producción es bueno seguir evaluando el sistema por dos motivos. Uno, por esa lista de pendientes, como lo mencionaba Germán, pero también porque la nube es un entorno súper dinámico que está cambiando constantemente, sacando mejoras, sacando nuevas características. Si ustedes siguen AWS van a darse cuenta que a cada momento hay nuevos lanzamientos, nuevos features, y entonces la solución que uno tenía hace 6 meses, posiblemente con la nueva característica que salió ayer uno puede hacerla más eficiente en costo. Por ejemplo, temas de storage, se hicieron un montón de lanzamientos hace poco. Entonces es importante considerar esto como un ciclo continuo de revisión, y entonces hablamos de que 6 meses es un tiempo prudencial para decir, bueno, en estos 6 meses, ¿qué ha evolucionado en mi carga? ¿Qué cosas nuevas han salido para moverlo? Ahora, lo mismo, si la aplicación es muy dinámica, está cambiando y uno dice, no, mira, cada 3 meses yo quiero evaluarla, pues también es válido, pero yo creo que 6 meses es un valor adecuado. Pena que aquí se me saltó la presentación. Un segundo, por favor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, 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 Leo, ahí estás proyectando un Ya, documento, entonces, ya. listo, Sí. ya. Qué pena. Sí. Esperamos que no Temas del tengamos trabajo remoto, ¿no? Listo, perfecto. Con respecto al tema de eventuales mejoras y con respecto al plan de trabajo que definimos digamos, sugerido dentro de las prácticas del Web Architecture Review, ¿qué tipo, digamos, de pilares priorizaste, Germán, dentro de esas oportunidades de mejora y por qué? ¿Cuáles creías o por qué se definió esa estrategia con unos o con los otros? De estos 5 pilares. de estos 5 pilares. Cuando uno desarrolla aplicaciones, uno siempre tiene pendiente el tema de seguridad. Pero mientras uno estabiliza la aplicación, mientras logra que se resuelvan todos los bugs y eso queda relegado a un segundo plano. Y en seguridad, pues uno no sabe lo que no sabe. Es como todos los temas de seguridad siempre llegan por imprevisto. Entonces ese fue un tema al que le dimos altísima prioridad, precisamente para poder tener más información de eso, porque es un tema que uno desafortunadamente, bueno, también depende del ámbito del negocio, siempre relega como un segundo plano. El otro era el de la confiabilidad de la plataforma. Necesitábamos un uptime o una disponibilidad de la plataforma bueno, incluso pues después logramos un 99.99 de disponibilidad, pero esos son los dos principales pilares sobre los que nosotros basamos. Excelente. Pues básicamente ese plan de mejora lo que se tangibilizó de alguna manera es en estos resultados que pues comparto brevemente aquí y que de alguna forma reflejan en esas decisiones qué tipo de cosas se trabajaron digamos de manera más prioritaria, y pasamos a estos números, básicamente a cubrir de un 20% a cubrir un 50% de temas que ya la plataforma estaba atendiendo y que tenía de alguna forma resueltos y podía responder de una manera eficiente. Se redujo los incidentes de alto riesgo de 45 al 23%, más o menos el 50%. Aquí vamos a hablar de los números. En términos concretos, el del 6 al 4 es básicamente un 33%. El que más fue optimizado fue el tema de, digamos, de costos, valga la redundancia, se optimizaron los costos. ¿Nos quieres de pronto contar ahí qué tipo de resultados se tuvieron? Tú mencionaste al inicio que tenías un consumo promedio de 3.000, eso se redujo, quedó igual, aumentó. Cuéntanos qué pasó en concreto en ese tema. Ok, la optimización de costos fue un efecto colateral, si podemos llamarlo así, de todo lo que se hizo. Obviamente estaba en el marco.
cuando nosotros estuvimos haciendo toda la, el tooling o toda la configuración de herramientas para lo de seguridad, pues nos comenzamos a dar cuenta que había un montón de herramientas de Amazon que podían ayudarnos a poder mitigar esos impactos de seguridad. Pero también nosotros nos comenzó a dar temor que la factura iba creciendo porque uno con el consultor, con el ingeniero de soporte, pues veía que instalaba cosas y pues nuestro principal temor era que la factura se nos iba a salir de control. Lo que ocurrió fue que después de efectuar todo el marco, tuvimos una disminución en ciertos costos operativos, en ciertos costos que se optimizaron y pudimos asignar más costos a esas cosas de seguridad. Por ejemplo, pudimos implementar WAF, GuardDuty y un montón de cosas que ayudan mucho a detectar vulnerabilidades de seguridad o a prevenir incluso ataques de negación de servicio, un montón de herramientas que tiene Amazon o la detección de intrusos. Entonces terminamos pagando lo mismo, pero nuestra plataforma ahora tiene ese componente de seguridad. Entonces, una estrategia que nosotros adoptamos fue, bueno, lo que vamos a reducir en costos no lo vamos a reducir, o sea, no lo vamos a dejar como presupuesto no ejecutado, sino simplemente vamos a utilizar esos recursos en algo que no teníamos y en algo que nos va a permitir tener mucha más tranquilidad o mucha más paz mental cuando, a la hora de que algún incidente suceda. Entonces sí hubo una reducción de costos y se logró también mover dinero de forma más eficiente hacia unos temas que requerían mucha más atención o que nos permiten dar mucha mejor calidad de servicio. Ok, entonces lo podría resumir básicamente en dos cosas. Hubo una optimización de costos que se impactó realmente si redujéramos directamente, si se disminuyó el costo mensual, pero reemplazaste eso con otros servicios que de alguna manera aumentaron la seguridad, pero que pusieron, digamos, equipararon lo que venía siendo el consumo anteriormente. Exacto, algo mucho mejor o pues más adecuado con el mismo costo. Excelente, muchísimas gracias. Ahora cuéntame, por ejemplo, ya al ver los resultados, lo que estás mencionando, ¿cuál es la percepción que tiene, digamos, tu equipo? ¿Qué percepción tiene, digamos, las directivas de Voice 123 de los beneficios que se obtuvieron y, digamos, del programa como tal? Ok. El equipo ahora tiene mucha más información con muchas de las actividades que nosotros hicimos. Tenemos ahora muchísima más información sobre el comportamiento de nuestra plataforma. Es notable la cantidad de información que tenemos ahora. Es mucho mayor que la que teníamos cuando comenzamos el Well Architected Review y cuando hicimos el plan de mitigación. El tema de seguridad ahora es parte de nuestra plataforma. Nosotros nos dimos cuenta de muchos de los huecos que uno puede tener en seguridad, de muchas de las herramientas incluso que ofrece Amazon para poder detener esas vulnerabilidades o para poder mitigar esas vulnerabilidades. Hay puntos que nosotros pensamos que nosotros ya tenemos seguridad, por ejemplo, que son cómo se recupera uno de un desastre. ¿Qué pasa si una zona de disponibilidad de Amazon llega a quedar afuera? Entonces uno les puede dar una información muy clara al negocio de decirle, si un desastre de ese que es como que un data center de Amazon se quede fuera de servicio, si algo así ocurre, ¿cuál es el tiempo que nosotros tendríamos para poder recuperar nuestro sistema? ¿Cuál es el downtime que tenemos? Hace unos años tuvimos una catástrofe o Amazon tuvo un problema con un problema con S3 y pues para nosotros fue una incertidumbre total porque levantar y volver a arreglar todos los servicios nos tomó casi todo el día. En este momento nosotros podemos saber cuál es la calidad o cuáles son las expectativas frente a cuánto puede durar el sitio caído con relación a ese tipo de eventualidades. Es un proyecto que a veces es difícil de explicar a nivel de negocios porque es muy técnico, pero las ventajas saltan a la vista después de que uno comienza a entender o tiene esa tranquilidad de poder garantizar su plataforma de un modo más efectivo. Muchísimas gracias, Germán, por compartirnos tu experiencia y pues abrir este tipo de resultados porque, como lo dijiste anteriormente, uno de los motivantes fue la vanidad y pues resalto la humildad que tienes en compartirnos esto y que definitivamente uno no para de aprender. Complementando eso, me gustaría que con las palabras de Dubier
de pronto nos resumiera qué es y qué no es un Well Architected Review en términos de lo que se percibe a nivel técnico. ¿Es una auditoría? ¿Es una evaluación? ¿Es qué? ¿Cómo lo podríamos interpretar para aquellas personas que todavía están pensando, ¿será que lo hago o no lo hago? ¿Por qué? ¿Cómo lo podríamos catalogar? Bueno, eso es un tema interesante, Leo, y gracias por preguntar porque justamente el marco no busca ser una herramienta de auditoría para castigar y decir pasaste o no pasaste, y decir no es una certificación, un ISO 27017 o algo así, sino que básicamente es un un marco para que uno pueda evaluarse y determinar las cosas a las que uno debe ponerle atención. Sí, entonces dentro de todas estas preguntas puede ser que uno al recorrerla diga, ah, bueno, ya entendí la pregunta, pero esta no me aplica a mí, o esta pregunta sé que es buena práctica, pero por algún motivo no lo voy a hacer. Y esto no va a sacar una evaluación diciendo, ah, tienes 100 puntos o por esto te voy a penalizar con 20 puntos, no va a pasar, no, simplemente es una herramienta para partir con una discusión de cómo yo puedo mejorar. Y esto es bien importante porque por allí no hay que ver esto con temor como que, oye, me van a venir a evaluar y entonces mi jefe después me va a castigar y decir que por qué no saqué los 100 puntos en el Well Architected, sino es más un punto de decir, oye, mira estos puntos donde deberías poner atención, aquí hay cosas donde puedes aplicar mejores prácticas. Aquí hay cosas donde ya estás haciendo los temas bien. Por ejemplo, vemos temas que ya están cubiertos, como en este resultado de Voice 1, 2, 3. Entonces debe verse más es como una herramienta de apoyo a la mejora, no como una herramienta de auditoría. Entonces al final no implica que te ponen un sello de decir, oye, tiene la certificación Well Architected como la que te dan en estas certificaciones de tercero, no, sino hay que verlos como un marco de apoyo en aras de mejorar. Estás en mute, Leo. Sí. No, Gracias. ya. Y ya para cerrar y para pasar ya a las preguntas es, ¿por qué hacer un Well Architected Review con un partner? ¿Y por qué no la puedo hacer yo solo? Bueno, eso también es interesante porque, digamos, el partner tiene el expertise sobre la plataforma. Digamos, uno muchas veces cuando construye una aplicación, pues se centra mucho en lo que es la funcionalidad y como decía Germán, en asegurarse que la aplicación esté arriba, que esté andando, que esté sacando yo los bugs. Pero digamos, cuando un partner tiene expertise, conoce de varios sistemas, conoce como esos puntos generales de dolor, pues viene a dar una mirada externa sobre puntos que a veces uno como que se cierra. Entonces, como cuando le dicen, cuando uno mismo evalúa lo que uno mismo construyó, posiblemente uno lo vea bien. Si bien es cierto, uno también podría hacerlo uno mismo, pues con el partner tiene el beneficio de unos ojos de tercero que le dan una mirada desde afuera y adicionalmente pues hay algunos apoyos que se pueden apalancar con este tipo de revisiones. Ok, muchísimas gracias Germán, líder técnico de Voice 1, 2, 3, Adubier, Solutions Architect de AWS por acompañarnos. La pregunta aquí queda para todos es, ¿está su carga de trabajo hecha con el marco de buena arquitectura? ¿Está well architected? Como lo acaba de mencionar Dubier, realmente el objetivo de esta sinergia con Suricata Labs es que pueden contar con nosotros en ayudarles a aplicar, a proponer y a ejecutar un plan de remediación concreto basado en lo que podamos aplicar de esta metodología en sus cargas de trabajo y de esa manera ustedes puedan llegar a cumplir sus objetivos de negocio, priorizándolo con lo que pueda llegar a ser más urgente en sus negocios y aprovechando al máximo las capacidades de la nube. En concreto con Suricata hemos diseñado el programa en compañía de AWS que denominamos programa Well Architected Review, que básicamente tiene un enfoque en a revisar esa carga de trabajo que ustedes identifiquen que es la más prioritaria dentro de su negocio. Hay empresas que tienen varias y que de alguna manera puede llegar a ser pues, un trabajo que requiera una dedicación mayor, pero si nos enfocamos en esa prioritaria, podemos proponer un plan de remediación que de alguna forma haga sentido, que prioricemos obviamente con el equipo técnico y que de alguna forma le agregue valor, así tal cual lo mencionó Germán para Voice 1, 2, 3, aplicar ese plan de remediación enfocado en cumplir los parámetros que AWS sugiere como
incrementos o mejoras pequeñas y exponenciales e incrementales que nos puedan permitir aplicar a créditos. Esos créditos de alguna forma lo que va a hacer es devolver esa inversión que ustedes hagan en todo este proceso y en complemento la idea es que ese conocimiento puedan mejorarlo y que puedan mejorar también el nivel técnico tanto de sus equipos técnicos como de las personas que ustedes identifiquen como los que mejoran o los que están relacionados con su cuenta de AWS, básicamente dándoles acceso a un masterclass enfocado a cada uno de esos pilares y que de alguna forma les va a dar tips accionables y concretos a su carga de trabajo específica en su empresa y que les pueden ayudar a resolver esos incidentes en complemento o adicional a la ejecución del plan de remediación. Siendo eso, pues la idea es que nos podamos poner en contacto, pero antes me gustaría que Nata nos comparta qué preguntas tenemos del público y que podamos aprovechar aquí con la presencia de Dubier, de Sergio y de Germán resolver en este momento. Claro que sí, Leo. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por la presentación. Tenemos algunas preguntas, entonces las voy a ir leyendo y si tienen más, pues les los invitamos a que nos las compartan por el chat. La primera pregunta es, ¿AWS es recomendable también para microempresas? ¿Pregunta para quién? ¿Me atrevo yo o que lo responda una persona técnica? ¿Para quién crees que debe hacer la pregunta? Pues yo creo que la pregunta puede ser del mismo AWS. ¿Está Sergio ahí o Dubier? Sí, sí, sí. Si quieres, yo respondo. Pues básicamente para empresas es recomendable por un beneficio clave que es el hecho de que te mueves de un gasto de capital a un gasto variable. Sabemos que en las microempresas uno de los temas es el tema de conseguir capital de trabajo, ¿cierto? Y cuando uno dice voy a lanzar una solución y me toca empezar a pensar en una licencia de algún producto que son $20,000 más un servidor que puede empezar así pequeñito $10,000 más pagar todo el tema de estar en internet y demás, es una cantidad de plata solo para arrancar. Sí, entonces ¿eso qué es lo que hace? Pues que uno se abstenga y diga, uy, no, eso es mucho dinero. Cuando uno cambia de este modelo a un modelo de gasto variable, donde uno dice, bueno, voy pagando en mes a mes lo que vaya necesitando y voy viendo cómo eso va creciendo y si por ahí esa solución tecnológica me ayuda a potenciar lo que yo hago en mi empresa, pues la voy creciendo, pues se vuelve un modelo mucho más viable. Y además que la nube lo que ha traído es la democratización de la tecnología. ¿Por qué? Pues porque no va a tener uno solo acceso a servidores, ¿sí? Sino que uno también tiene acceso a todos los servicios a los que tiene acceso una multinacional que esté en el top 500 de Forbes, ¿sí? Entonces no quiere decir que porque yo soy una empresa pequeña no voy a poder utilizar servicios de inteligencia artificial como los que utilizan las grandes empresas del mundo, sino que yo simplemente con una tarjeta de crédito o algún otro mecanismo mucho más fácil, pues simplemente voy a poder empezar a usar y tener acceso a todos esos servicios de punta de alta tecnología que ya tenían acceso las grandes empresas. Entonces esto es un game changer para todo este tipo de compañías. Entonces es muy adecuado también. Muchas gracias, Dubier. Yo lo voy a resumir, es básicamente la nube, AWS en particular, lo que permite es que ese acceso a tecnología de punta lo tengan todas las empresas que lo requieran y de alguna manera puedan competir con grandes multinacionales. Creo que ese es el boom de las startups, el boom de las fintech y de alguna manera pues creo que lo resumió Dubier con esa escalabilidad y ese acceso a recursos que antes eran muy costosos o eventualmente imposibles de adquirir por una empresa pequeña, una startup, una pyme, y creo que ese es el resumen de la respuesta. ¿Alguna otra pregunta, Nata? Sí, Si me tenemos, permiten agregar algo, Sí, dale, claro que sí. dale, Guillermo. en la experiencia personal, yo he ido desde hosting que valen $40 al mes hasta unos que han tenido $10,000, incluso algunos que son gratis porque hay unas capas gratis de eso. Creo que lo que ustedes dicen es muy importante en ese sentido, es como dependiendo de sus capacidades, de su poder adquisitivo, usted tiene acceso a eso. Y pues eso ha sido muy valioso para mí, tanto como el líder técnico como el emprendedor en algún momento, para
poder hacer funcionar ciertas ideas. Súper, muchas gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta. Dubier, yo creo que nos puedes ayudar con ella. Esta nos llegó a través del chat y es si hay alguna empresa colombiana que sea caso de éxito en implementación de backend con Node.js y qué feedback se Node.js. puede compartir al respecto. Pues directamente nombres aquí en Colombia no los tengo aquí presentes en este momento, pero sí existe alrededor del mundo empresas que construyen con el lenguaje. Ahora es bien importante entender que con estos enfoques de microservicios y demás, pues uno lo que debe hacer es una evaluación juiciosa de la tecnología correcta para el caso correcto, y uno puede tener un pedazo del backend en Node.js, otro pedazo en Java y demás. Casos particulares con Node.js es que Node.js es muy bueno cuando la carga de trabajo no es intensiva en cómputo. Disculpen, ahí sí entro un poquito a temas más técnicos, pero básicamente cuando uno dice tengo que hacer un procesamiento fuerte con CPU, pues Node.js no va a ser el lenguaje adecuado porque Node.js solo utiliza un hilo. En cambio, cuando uno dice yo lo que necesito es recibir una petición, hacer un procesamiento muy básico y luego llamar a otro tema, llamar a una base de datos, es decir, hacer operaciones de input-output, pues Node.js brilla porque es muy rápido. Entonces, pues hay éxito hay, lo importante es entender uno el tipo de cosas y procesamiento que quiere hacer para elegir el mejor lenguaje. Entonces no se casen con un solo lenguaje siempre, sino entiéndalo, sepan como Mechanical Sympathy, con lo que les comentaba, si ustedes entienden por debajo algo cómo funciona, pues van a poder sacarle el jugo en los aspectos en los que brilla. Muchas gracias, Dubier. Hay otra pregunta y es si este programa de remediación aplica para las empresas de crédito y cobranza. Leo, de pronto tú nos puedes ayudar con esa. Sí, claro. Mira, este programa es un programa que está, digamos, certificado por Clauster y lo aplica a empresas, digamos, de todo tipo que tengan cuenta en AWS y que tengan una carga de trabajo susceptible, perdón, una carga de trabajo productiva y que si es productiva es susceptible a esta revisión. Definitivamente la respuesta es sí. El beneficio aquí adicional de hacerlo a través de Suricata es que tiene un acceso a un menor valor. Luego pues podemos hacer una reunión en particular, pero adicionalmente el acceso al masterclass que vamos a hacer en conjunto y que de alguna manera pues no solamente va a permitirles tener los beneficios de la revisión, plantearles un plan de remediación y ejecutar una remediación enfocada a recibir esos servicios que les permitan mejorar e ir de un punto A a un punto B, sino adicionalmente conocimiento para que sus equipos también mejoren a nivel técnico y puedan ir a un siguiente nivel. En la medida que podamos tener equipos de mejores capacidades, seguramente vamos a poder hacer proyectos más ambiciosos. La respuesta es sí. Muchas gracias. Entonces, Agustín Carrillo, cualquier cosa, ya tengo tus datos y nos ponemos en contacto. Gracias, Leo. Y por último, tenemos una pregunta de Diana Marcela Castellanos. Sergio, de pronto tú nos puedes ayudar con esta pregunta, y es que ella nos cuenta que llevan año y medio trabajando con AWS, con uno de sus clientes, pero quieren explorar opciones de certificación o partners. Entonces, ¿qué opciones tienen? Bien, si es acerca de ser partners, es una opción que se puede explorar. Ahí te pediría que me escribieras a mi correo para enviarte una invitación que tenemos cada miércoles para startups o empresas que quieren revisar opciones de convertirse en un partner y revisar qué oportunidades pueden haber ahí. Entonces, voy a dejar mi correo en el chat para que me escribas y yo con gusto te envío la invitación para que asistas a la reunión y veas si te puede funcionar. Muchas gracias, Sergio. Gracias a todos. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, entonces ya antes de cerrar quisiéramos pues que nos ayudaran con un feedback sobre el conversatorio. Hay 3 preguntas aquí que tenemos para ustedes. La primera es ¿cómo calificarían este conversatorio?
si les gustaría que continuemos invitándolos a este tipo de eventos, que gracias a la alianza pues vamos a seguir organizando más, y si están abiertos en que continuemos la conversación y analicemos estos beneficios que les presentamos en el conversatorio. Muchísimas gracias. Aquí aprovecho a agradecerle a todo el equipo de AWS por su apoyo, a Germán por compartir su experiencia y definitivamente contarnos detalles de todo este proceso y consolidación del uso de la nueva AWS dentro de Voice 123, y al equipo de Suricata, a Julián y a toda la gente del equipo que ha sido clave para que podamos llevarles este contenido que seguramente, dependiendo de la respuesta, seguramente vamos a ajustar y a seguir desarrollando en conjunto. Muchísimas gracias a todos y una feliz noche. Buenas noches. Hasta luego. Muchas Gracias gracias. a ti, Leo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Gracias.